En el año 1303 antes de nuestra era, mientras las aguas del Nilo inundaban las tierras de Egipto con su fertilidad anual, nació un niño destinado a convertirse en la personificación misma del poder absoluto. Este recién nacido, que recibió el nombre de Ramsés, llegó al mundo en el seno de una familia que ya había conocido el sabor del dominio supremo sobre las dos tierras. Su padre, Seti I, ocupaba el trono divino de los faraones, mientras que su madre, la reina Tuya, pertenecía a un linaje de mujeres nobles cuya influencia se extendía por los círculos más elevados del poder egipcio. La época en la que este niño abrió sus ojos por primera vez correspondía a la 19ª dinastía del Imperio Nuevo, un período en el que Egipto había alcanzado un esplendor sin precedentes, recuperándose de las turbulencias que habían sacudido el reino durante generaciones anteriores. El contexto en el que transcurrió la infancia de Ramsés resultaba fundamental para comprender el tipo de gobernante en el que se convertiría. Egipto, bajo el mando de su padre Seti I, había emprendido una serie de campañas militares exitosas que habían restaurado la influencia egipcia en los territorios de Canaán y las tierras de Siria. Estas regiones, que conectaban el valle del Nilo con las civilizaciones de Mesopotamia y Anatolia, representaban no solamente posiciones estratégicas de valor incalculable, sino también fuentes de recursos naturales y rutas comerciales que alimentaban la prosperidad del reino. Sin embargo, en el horizonte norte se cernía una amenaza que desafiaba la hegemonía egipcia con creciente determinación: el Imperio Hitita, una potencia militar formidable que controlaba las vastas extensiones de Anatolia y competía ferozmente por el dominio de Siria septentrional. Desde sus primeros años de vida, el joven príncipe fue sometido a una educación extraordinariamente exigente que buscaba prepararlo para asumir las responsabilidades divinas que algún día recaerían sobre sus hombros. Los tutores más sabios del reino fueron convocados para instruirlo en las artes de la guerra, disciplina considerada esencial para cualquier faraón que aspirara a defender y expandir las fronteras de Egipto. Al mismo tiempo, los sacerdotes más eruditos le enseñaron los complejos rituales religiosos que vinculaban al faraón con los dioses, transformándolo en el intermediario único entre el mundo terrenal y el reino divino. Los escribas más experimentados le transmitieron los secretos de la administración, mostrándole cómo gobernar un imperio que se extendía desde las cataratas de Nubia hasta las costas del Mediterráneo oriental. La confianza que Seti I depositó en las capacidades de su hijo resultó evidente cuando, a la edad extraordinariamente temprana de 10 años, el joven Ramsés recibió el título honorífico de comandante militar. Esta designación, aunque principalmente ceremonial en aquellos primeros años, permitió al príncipe acompañar a su padre en campañas militares, observando directamente las estrategias de combate y las tácticas de negociación que un gobernante egipcio debía dominar. Estas experiencias tempranas en el campo de batalla moldearon profundamente su carácter, inculcándole una comprensión visceral del poder militar como fundamento del prestigio real. Mientras cabalgaba junto a su padre a través de las polvorientas rutas que conducían hacia Siria, el joven príncipe absorbía lecciones que ningún tutor podría haberle enseñado dentro de los muros del palacio. Cuando Ramsés aún no había cumplido 20 años, su padre tomó una decisión que reveló la extraordinaria estima en la que tenía a su heredero. Seti I nombró a su hijo como corregente, otorgándole autoridad para gobernar conjuntamente las dos tierras. Esta práctica, aunque no desconocida en la historia egipcia, representaba un reconocimiento excepcional de las aptitudes del joven príncipe. Durante los años de corregencia, Ramsés no se limitó a observar pasivamente mientras su padre dirigía los asuntos del Estado. Por el contrario, asumió responsabilidades concretas en la administración del reino, participó activamente en ceremonias religiosas de importancia crucial y continuó perfeccionando sus habilidades militares mediante el liderazgo de expediciones menores hacia las fronteras meridionales de Nubia. La transición del poder se produjo alrededor del año 1279 antes de nuestra era, cuando la muerte de Seti I dejó el trono vacante y transformó al joven Ramsés en el gobernante supremo de Egipto. La ceremonia de coronación que siguió
representó uno de los momentos más solemnes y elaborados de la vida religiosa egipcia. Durante estos rituales ancestrales, que se desarrollaron a lo largo de varios días, los sumos sacerdotes ungieron al nuevo faraón con aceites sagrados, le entregaron los símbolos tradicionales del poder divino como el cetro Heka y el flagelo Necaja, y proclamaron su transformación de mortal en Dios viviente. En ese momento trascendental, Ramsés adoptó su nombre de trono oficial, Usermatre Setepenre, que en la lengua del antiguo Egipto significaba «poderosa es la justicia de Ra, elegido de Ra», vinculando directamente su legitimidad con la divinidad solar más importante del panteón egipcio. Desde los primeros momentos de su reinado, el nuevo faraón demostró una ambición que superaba incluso la de sus predecesores más ilustres. Una de sus decisiones iniciales consistió en el establecimiento de una nueva capital para el reino, un movimiento que reflejaba tanto consideraciones estratégicas como el deseo de crear un centro de poder que llevara su propia marca distintiva. Esta nueva ciudad, conocida como Pi Ramsés, que significaba la casa de Ramsés, fue construida en el delta oriental del Nilo, una ubicación cuidadosamente seleccionada que ofrecía ventajas múltiples. Su posición geográfica permitía controlar eficazmente tanto las rutas marítimas del Mediterráneo como los caminos terrestres que conducían hacia Asia, facilitando así la proyección del poder egipcio hacia los territorios del norte, donde la influencia hitita representaba un desafío constante. La construcción de Pi Ramsés no constituyó simplemente un proyecto arquitectónico, sino una declaración política de primer orden. La ciudad fue diseñada para rivalizar en esplendor con las antiguas capitales egipcias de Menfis y Tebas, incorporando templos magníficos dedicados a las principales divinidades del panteón, palacios reales de dimensiones extraordinarias y cuarteles militares capaces de albergar guarniciones considerables. Los mejores artesanos del reino fueron convocados para decorar estos edificios con pinturas murales que celebraban las glorias del nuevo faraón, mientras que escultores habilidosos tallaron estatuas colosales que proclamaban su poder divino. La ubicación de la capital en el delta también reflejaba una reorientación estratégica del reino hacia el norte, reconociendo que las principales amenazas y oportunidades para Egipto ya no provenían exclusivamente del sur nubio, sino cada vez más de las civilizaciones que prosperaban en el levante mediterráneo y más allá. La estructura de la familia real que Ramsés estableció durante estos años iniciales seguía las tradiciones poligámicas de la realeza egipcia, pero alcanzó proporciones verdaderamente excepcionales. Su primera gran esposa real, Nefertari, ocupaba la posición más elevada en la jerarquía matrimonial del faraón. Esta mujer extraordinaria, cuyo nombre significaba la más bella, no era simplemente una consorte decorativa, sino una figura de considerable influencia política y religiosa. Los relieves y las inscripciones de la época la representan participando activamente en ceremonias estatales, intercediendo ante las divinidades en nombre del reino y acompañando al faraón en ocasiones diplomáticas de importancia crucial. La devoción que Ramsés sentía por Nefertari quedó inmortalizada en el templo menor de Abu Simbel, que dedicó específicamente a ella y a la diosa Hathor, un honor extraordinario que pocas reinas egipcias habían recibido. Sin embargo, Nefertari no fue la única esposa del faraón. Siguiendo las costumbres de la realeza egipcia y las necesidades diplomáticas del imperio, Ramsés contrajo matrimonio con numerosas esposas secundarias, algunas de ellas princesas extranjeras cuyas uniones sellaban alianzas con reinos vecinos. Entre estas esposas se encontraba Isetnofret, quien también llevó el título de Gran Esposa Real y dio a luz a varios de los hijos más prominentes del faraón, incluyendo a su eventual sucesor. Las fuentes antiguas, aunque a veces poco fiables en sus cifras exactas, sugieren que el harén real de Ramsés alcanzó proporciones verdaderamente impresionantes y que el número de sus descendientes superó el centenar, una cifra que, aunque posiblemente exagerada, refleja la escala extraordinaria de su familia dinástica. Esta proliferación de descendientes reales no era simplemente el resultado de la inclinación personal del faraón, sino que servía a propósitos políticos concretos dentro del sistema de gobierno egipcio.
Los hijos de Ramsés fueron colocados en posiciones de autoridad por todo el reino, desempeñando funciones como sumos sacerdotes en los principales templos, comandantes militares de guarniciones fronterizas y administradores de provincias clave. Esta práctica creaba una red familiar que reforzaba el control central del faraón sobre territorios distantes, asegurando que las posiciones más sensibles del Estado estuvieran ocupadas por individuos cuya lealtad personal hacia el gobernante resultaba incuestionable. Las hijas del faraón, aunque menos visibles en los registros históricos, también jugaban roles importantes, particularmente cuando sus matrimonios se utilizaban para fortalecer alianzas con familias nobles egipcias o con dinastías extranjeras. Durante estos años formativos de su reinado, Ramsés también se ocupó meticulosamente de establecer su legitimidad religiosa ante el pueblo egipcio. Los faraones del Imperio Nuevo no gobernaban simplemente como monarcas seculares, sino como intermediarios divinos cuya autoridad emanaba directamente de los dioses. Para reforzar esta conexión sagrada, el nuevo faraón participaba regularmente en elaboradas ceremonias religiosas en los grandes templos de Egipto, donde aparecía ante los sacerdotes y el pueblo como la encarnación terrenal de Horus, el dios halcón, asociado con la realeza divina. Al mismo tiempo, las inscripciones oficiales comenzaron a enfatizar su relación especial con Amón-Ra, la divinidad suprema del panteón tebano, presentando al faraón como el hijo predilecto del dios solar. La iconografía real desarrollada durante el reinado temprano de Ramsés estableció patrones visuales que persistirían a lo largo de sus décadas en el trono. Las representaciones del faraón lo mostraban invariablemente como un guerrero joven y vigoroso, independientemente de su edad real, simbolizando el poder eterno e inmutable de la institución faraónica. Estas imágenes lo representaban portando las coronas tradicionales de las dos tierras, la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto, frecuentemente combinadas en la doble corona que simbolizaba la unificación del reino. Los artistas reales también desarrollaron un estilo distintivo para representar el rostro del faraón, con rasgos idealizados que combinaban majestuosidad divina con cierta humanidad accesible, creando una imagen que resultaba simultáneamente imponente y reconocible. Mientras consolidaba su autoridad interna, Ramsés también dirigía su atención hacia las fronteras del imperio, consciente de que la grandeza de un faraón se medía no solamente por sus logros domésticos, sino también por su capacidad para defender y expandir los territorios egipcios. Las tensiones con el imperio hitita, que su padre había contenido mediante campañas militares periódicas, continuaban siendo la principal preocupación estratégica del reino. Los hititas, desde su capital en Atusa, en el corazón de Anatolia, habían construido un imperio formidable que competía directamente con Egipto por el control de las lucrativas ciudades-estado de Siria. Estas ciudades, situadas en la encrucijada de importantes rutas comerciales, cambiaban frecuentemente de lealtad entre las dos potencias, dependiendo de cuál parecía militarmente más fuerte en un momento dado. Los primeros años del reinado de Ramsés estuvieron marcados por expediciones militares menores hacia estas regiones disputadas, campañas diseñadas tanto para mantener la presencia egipcia en la zona como para proporcionar al joven faraón experiencia adicional en el liderazgo militar independiente. Estas operaciones también servían para recordar a los gobernantes locales que Egipto no había abandonado sus reclamaciones sobre sus territorios, a pesar del cambio de faraón. Sin embargo, tanto Ramsés como sus consejeros más experimentados comprendían que una confrontación decisiva con el poder hitita resultaba inevitable si Egipto deseaba asegurar permanentemente su dominio sobre Siria meridional. La administración del vasto imperio egipcio durante estos años requería una burocracia sofisticada que había evolucionado a lo largo de siglos. El faraón, aunque teóricamente poseía poder absoluto, dependía en la práctica de una jerarquía compleja de oficiales que implementaban sus políticas por todo el reino. El visir, la posición administrativa más elevada después del faraón mismo, supervisaba la recaudación de impuestos, la administración de justicia y la coordinación de proyectos de construcción a gran escala. Los escribas reales,
miembros de una élite educada que dominaba el complejo sistema de escritura jeroglífica, mantenían registros meticulosos de todos los aspectos de la vida económica y administrativa del reino. Los tesoreros reales gestionaban las enormes riquezas que fluían hacia las arcas del faraón desde las minas de oro de Nubia, las canteras de piedra preciosa del desierto oriental y los tributos de las provincias conquistadas. La economía egipcia durante el reinado de Ramsés se basaba fundamentalmente en la agricultura del Valle del Nilo, cuya fertilidad extraordinaria resultaba de las inundaciones anuales del río. Este ciclo natural, que los egipcios consideraban un regalo de los dioses, permitía la producción de excedentes agrícolas sustanciales que sostenían no solamente a la población campesina, sino también a las clases no productoras: sacerdotes, soldados, artesanos y administradores. El sistema de redistribución controlado por el Estado recogía estos excedentes en forma de impuestos en especie, principalmente grano, que luego se distribuía como salarios a los empleados del gobierno y se almacenaba en graneros reales para prevenir hambrunas durante años de inundaciones inadecuadas. El comercio exterior complementaba la producción interna, conectando a Egipto con una red de intercambios que se extendía desde el África subsahariana hasta el Mediterráneo oriental y más allá. Las expediciones comerciales egipcias viajaban regularmente hacia la tierra de Punt, probablemente ubicada en la costa del Cuerno de África, para obtener incienso, mirra y otras sustancias aromáticas esenciales para los rituales religiosos. Hacia el norte, los comerciantes egipcios intercambiaban grano, papiro y productos manufacturados por madera de cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán y productos artesanales de las ciudades comerciales fenicias. Este comercio no solo enriquecía al reino, sino que también exponía a la élite egipcia a las culturas e ideas de otros pueblos, aunque los egipcios generalmente mantenían una actitud de superioridad cultural hacia los extranjeros, a quienes consideraban inferiores a la civilización del Valle del Nilo. La religión permeaba todos los aspectos de la vida egipcia durante esta época, y el faraón ocupaba el centro mismo del sistema religioso como sumo sacerdote supremo de todas las divinidades. Aunque en la práctica delegaba la mayoría de las funciones sacerdotales diarias en el clero profesional, Ramsés participaba personalmente en los festivales religiosos más importantes del calendario egipcio. Durante estas celebraciones, que podían durar varios días, el faraón realizaba rituales elaborados que, según la creencia egipcia, mantenían el orden cósmico y aseguraban la continuación de los ciclos naturales que sostenían la vida. La fiesta de Opet en Tebas, durante la cual la estatua del dios Amón era transportada en procesión desde el templo de Karnak hasta el templo de Luxor, representaba una de estas ocasiones, y la participación visible del faraón en estos rituales reforzaba su papel como vínculo entre los mundos humano y divino. Los templos egipcios de esta época funcionaban no solamente como centros religiosos, sino también como instituciones económicas de enorme importancia. Los grandes complejos templarios de Karnak, Luxor y otros sitios sagrados poseían vastas extensiones de tierra agrícola, talleres de artesanos, rebaños de ganado y derechos sobre minas y canteras. Los sacerdotes que servían en estos templos formaban una clase poderosa cuya cooperación resultaba esencial para la estabilidad del reino. Ramsés, consciente de esta realidad política, cultivó cuidadosamente las relaciones con el clero más influyente, particularmente con los sacerdotes de Amón en Tebas, mediante generosas donaciones de tierras, tesoros y privilegios fiscales. Al mismo tiempo, el faraón se aseguró de que sus propios hijos ocuparan posiciones clave dentro de la jerarquía sacerdotal, manteniendo así el control real sobre estas instituciones potencialmente autónomas. La vida cotidiana en el Egipto de Ramsés variaba enormemente dependiendo de la posición social de cada individuo. La vasta mayoría de la población consistía en campesinos que trabajaban las tierras del Valle del Nilo, viviendo en aldeas de casas de adobe y siguiendo ritmos de vida dictados por las estaciones agrícolas. Durante los meses de la inundación, cuando los campos permanecían cubiertos por las aguas del Nilo, muchos de estos campesinos eran reclutados para trabajar en los grandes proyectos de construcción del faraón, una forma de impuesto laboral que proporcionaba la mano de obra masiva necesaria para erigir templos,
tumbas y monumentos. Los artesanos especializados, que vivían en ciudades y pueblos, disfrutaban de un estatus algo superior, particularmente aquellos cuyas habilidades eran particularmente valoradas, como los escultores, orfebres y fabricantes de cerámica fina. La élite egipcia, compuesta por nobles, altos funcionarios y sacerdotes senior, habitaba en villas elegantes decoradas con pinturas murales y amuebladas con objetos de considerable lujo. Estas familias privilegiadas educaban a sus hijos en la escritura jeroglífica y en las tradiciones administrativas, perpetuando así su posición social a través de las generaciones. Las mujeres de la élite egipcia, aunque subordinadas legalmente a los hombres, disfrutaban de derechos comparativamente extensos para los estándares del mundo antiguo, pudiendo poseer propiedades, iniciar procedimientos legales y participar en transacciones comerciales. Sin embargo, las posiciones de mayor autoridad política y religiosa permanecían reservadas casi exclusivamente para los hombres, con la notable excepción de la institución de la Gran Esposa Real, que otorgaba a ciertas mujeres una influencia considerable en los asuntos del Estado. Mientras Ramsés consolidaba su poder durante estos años iniciales, también comenzó a planificar los proyectos monumentales que definirían su reinado y asegurarían su memoria para la eternidad. La mentalidad egipcia de esta época estaba profundamente preocupada por la inmortalidad, no solamente en el sentido espiritual de la vida después de la muerte, sino también en el sentido más concreto de la preservación del nombre y la memoria de uno en la tierra. Los faraones, más que cualquier otro egipcio, poseían los recursos para perseguir esta inmortalidad terrenal mediante la construcción de monumentos que proclamaran su grandeza a las generaciones futuras. Ramsés, desde el principio de su reinado, demostró una determinación extraordinaria de superar a todos sus predecesores en esta búsqueda de la gloria permanente. Sin embargo, antes de que pudiera dedicarse completamente a estos proyectos de construcción, el joven faraón enfrentaba un desafío más inmediato: la necesidad de establecer su reputación militar mediante una victoria decisiva que demostrara al pueblo egipcio y a los reinos extranjeros que el nuevo gobernante del Nilo era digno de la herencia de sus antepasados guerreros. Esta oportunidad se presentaría en el norte de Siria, donde la confrontación largamente pospuesta con el imperio hitita finalmente estallaría en una batalla que Ramsés transformaría en el evento definidor de su reinado, independientemente de su resultado militar real. En el quinto año de su reinado, cuando Ramsés había consolidado suficientemente su autoridad sobre el valle del Nilo y sus territorios tributarios, el faraón decidió que había llegado el momento de enfrentar directamente la amenaza hitita que acechaba las fronteras septentrionales de su imperio. La decisión de lanzar una campaña militar de gran envergadura hacia Siria no fue tomada impulsivamente, sino que resultó de meses de preparativos meticulosos que involucraron la movilización de recursos de todo el reino. Los graneros reales fueron vaciados para proporcionar raciones suficientes para un ejército que permanecería alejado de sus bases durante varios meses, mientras que los talleres de armas trabajaban incesantemente para producir espadas de bronce, puntas de flecha, lanzas y los demás implementos necesarios para equipar a miles de soldados. Los establos reales reunieron los carros de guerra ligeros que constituían el arma de choque del ejército egipcio, junto con los caballos entrenados que los arrastraban a través del campo de batalla a velocidades impresionantes. El ejército que finalmente marchó hacia el norte en el año 1274 antes de nuestra era representaba una de las fuerzas militares más formidables que Egipto había reunido en décadas. Las estimaciones modernas, basadas en las inscripciones antiguas y el análisis de las capacidades logísticas de la época, sugieren que Ramsés comandaba aproximadamente 20.000 hombres, una cifra enorme para los estándares del mundo antiguo. Esta fuerza no constituía una masa indisciplinada, sino que estaba cuidadosamente organizada en 4 divisiones principales, cada una nombrada en honor a una divinidad egipcia importante: la división de Amón, que llevaba el nombre del dios supremo de Tebas y probablemente incluía a las tropas más experimentadas; la división de Ra, dedicada al antiguo dios solar de Heliópolis; la división de Ptah, que honraba al dios creador de Memphis; y la división de Set,
consagrada a la controvertida divinidad del desierto y las tormentas. Cada una de estas divisiones operaba bajo el mando de oficiales veteranos que habían servido bajo el padre de Ramsés, hombres cuya experiencia militar compensaba la juventud relativa del faraón. La ruta que el ejército egipcio siguió hacia el norte atravesaba territorios que habían sido escenario de incontables campañas militares a lo largo de los siglos. Desde Pi-Ramsés en el delta oriental, las columnas de soldados marcharon a través del Sinaí, esa península árida que servía como puente terrestre entre África y Asia. Los pozos excavados durante campañas anteriores proporcionaban agua esencial para las tropas y los animales, mientras que fortalezas egipcias establecidas a lo largo de la ruta, conocidas como el Camino de Horus, ofrecían puntos de descanso y reabastecimiento. Una vez atravesado el Sinaí, el ejército entró en Canaán, progresando hacia el norte a través de ciudades costeras que reconocían la soberanía egipcia o al menos no se atrevían a desafiar abiertamente al poderoso ejército que transitaba por sus territorios. Las marchas diarias eran agotadoras, con columnas de soldados avanzando bajo el sol implacable del levante, levantando nubes de polvo que se extendían por kilómetros a lo largo del camino. El objetivo específico de esta campaña era la ciudad de Kadesh, un centro urbano fortificado situado en el valle del río Orontes, en lo que hoy constituye territorio sirio cerca de la frontera con el Líbano. Kadesh ocupaba una posición estratégica excepcional que controlaba las rutas comerciales entre Egipto y los reinos de Mesopotamia, además de servir como punto de entrada hacia las regiones montañosas de Anatolia. La ciudad había cambiado de manos múltiples veces durante las décadas anteriores, oscilando entre la dominación egipcia y la hitita, dependiendo del equilibrio de poder momentáneo. Para Ramsés, la reconquista permanente de Kadesh no solo aseguraría la frontera norte de Egipto, sino que también enviaría un mensaje inequívoco a todos los reinos menores de la región sobre quién constituía la potencia dominante en el levante mediterráneo. Sin embargo, mientras el ejército egipcio avanzaba hacia su objetivo, el rey hitita Muwatalli II no permanecía inactivo en su lejana capital de Hattusa. Los servicios de inteligencia hititas, que operaban mediante una red de informantes y aliados locales por toda Siria, habían reportado los movimientos egipcios desde sus etapas iniciales. En respuesta, Muwatalli había movilizado un ejército propio que, según algunas fuentes antiguas, podía haber igualado o incluso superado en tamaño a las fuerzas egipcias. El rey hitita había concentrado sus tropas cerca de Kadesh, preparándose para una batalla decisiva que determinaría la supremacía regional. Las fuerzas hititas incluían no solamente a los guerreros anatólicos que formaban el núcleo del ejército imperial, sino también contingentes proporcionados por los numerosos reinos vasallos y aliados que reconocían la autoridad hitita, creando una coalición internacional formidable que esperaba interceptar el avance egipcio. La confrontación que seguiría ha sido documentada con un detalle extraordinario en múltiples fuentes egipcias, particularmente en las inscripciones monumentales que Ramsés posteriormente ordenó grabar en los muros de varios templos por todo Egipto. La versión más completa de estos eventos se encuentra en el llamado Poema de Pentaur, un texto épico que narra la batalla desde la perspectiva egipcia, junto con los relieves pictóricos que acompañan estas inscripciones, mostrando visualmente los momentos dramáticos del enfrentamiento. Sin embargo, los historiadores modernos reconocen que estos relatos egipcios, aunque invaluables como fuentes históricas, constituyen esencialmente propaganda real diseñada para magnificar el heroísmo personal del faraón y minimizar cualquier aspecto problemático de la campaña. Según estas narrativas egipcias, cuando el ejército de Ramsés se aproximaba a Kadesh a finales de la primavera del año 1274 antes de nuestra era, la división de Amón, que incluía al faraón mismo, marchaba a la vanguardia del ejército, mientras que las otras tres divisiones seguían a cierta distancia por detrás. Esta disposición, aunque tácticamente arriesgada al dividir las fuerzas egipcias, reflejaba probablemente la confianza del joven faraón en su capacidad para alcanzar Kadesh rápidamente y establecer un campamento fortificado antes de que las fuerzas hititas pudieran responder efectivamente. Los exploradores egipcios que se adelantaban al ejército principal
capturaron a 2 beduinos locales que afirmaron ser desertores del ejército hitita. Estos prisioneros, cuando fueron interrogados, proporcionaron información aparentemente crucial. Según sus testimonios, el ejército hitita se encontraba todavía muy al norte, en las cercanías de Alepo, a varios días de marcha de Kadesh, y el rey Muwatalli supuestamente temía enfrentar al poderoso ejército egipcio en batalla abierta. Esta inteligencia, que resultó ser completamente falsa, constituía parte de un elaborado engaño orquestado por los comandantes hititas. Los 2 desertores eran en realidad espías entrenados cuya misión consistía en transmitir información errónea que induciría a Ramsés a bajar la guardia. El estratagema funcionó perfectamente. Convencido de que disponía de tiempo abundante para establecer su posición antes de cualquier confrontación, el faraón ordenó a la división de Amón acelerar su marcha y establecer un campamento en una llanura al noroeste de Kadesh, sin esperar a que las divisiones rezagadas alcanzaran su posición. Esta decisión, tomada en base a inteligencia defectuosa, colocaría al ejército egipcio en una situación de vulnerabilidad extrema que casi resulta en un desastre militar completo. Mientras los soldados de la división de Amón comenzaban a establecer el campamento, erigiendo tiendas y preparando las defensas perimetrales, los exploradores egipcios capturaron a 2 espías hititas genuinos en las cercanías. Bajo interrogatorio, estos hombres revelaron la verdad aterradora. El ejército hitita no se encontraba a días de distancia, sino que estaba desplegado inmediatamente al otro lado de Kadesh, oculto detrás de la ciudad misma, y se preparaba para atacar. La magnitud de este error de inteligencia se hizo inmediatamente evidente para Ramsés y sus oficiales. La división de Amón se encontraba peligrosamente aislada, con la división de Ra aproximándose pero todavía a considerable distancia, mientras que las divisiones de Ta y Set permanecían mucho más atrás en la línea de marcha. El campamento egipcio, apenas comenzado y lejos de estar adecuadamente fortificado, presentaba un objetivo vulnerable para un ataque sorpresa hitita. Casi inmediatamente después de este descubrimiento alarmante, la pesadilla táctica se materializó. Una fuerza masiva de carros de guerra hititas, que las fuentes egipcias estiman en varios miles, aunque esta cifra podría estar exagerada, apareció súbitamente desde detrás de Kadesh y se lanzó contra la división de Ra, que marchaba hacia el campamento a través de terreno abierto. El impacto de esta carga de carros fue devastador. Los carros hititas, más pesados que sus contrapartes egipcias y tripulados por 3 hombres en lugar de 2, chocaron contra las columnas egipcias como una avalancha de bronce y madera, dispersando las formaciones de infantería y sembrando el pánico entre las tropas sorprendidas. La división de Ra, atacada completamente por sorpresa y atrapada en formación de marcha en lugar de formación de combate, se desintegró rápidamente. Los soldados supervivientes huyeron en todas direcciones, muchos de ellos corriendo hacia el campamento donde se encontraba el faraón, llevando consigo el terror y la confusión. Los carros hititas victoriosos, después de dispersar la división de Ra, continuaron su ímpetu hacia el campamento de la división de Amón, donde Ramsés observaba el desarrollo de la batalla con creciente alarma. Lo que siguió constituye el momento central del relato épico egipcio, el episodio que Ramsés transformaría en la narrativa definidora de todo su reinado. Según el poema de Pentaur y los relieves que lo acompañan, el faraón se encontró repentinamente rodeado por fuerzas enemigas, separado de la mayor parte de su ejército, con sus líneas de comunicación cortadas y aparentemente destinado a la captura o la eliminación. En este momento de crisis suprema, las inscripciones egipcias relatan cómo Ramsés invocó al dios Amón, clamando por asistencia divina y recordándole a la divinidad los muchos templos y ofrendas que había dedicado en su honor. La narrativa egipcia presenta lo que siguió como un milagro militar inspirado directamente por la intervención divina. Ramsés, montado en su carro y acompañado únicamente por su escudero personal y sus guardias más cercanos, supuestamente se lanzó personalmente contra las hordas hititas que amenazaban con abrumar su campamento. Las inscripciones describen al faraón combatiendo con valor sobrehumano, dispersando a los enemigos a su paso, causando tales bajas entre los hititas que estos comenzaron a retroceder ante su furia divina.
Los relieves que acompañan estos textos muestran a Ramsés, de tamaño heroico y claramente bajo protección divina, disparando flechas con precisión letal mientras su carro atraviesa masas de enemigos desorganizados. El texto épico afirma dramáticamente que el faraón cargó 6 veces contra el enemigo, cada vez dispersando a los hititas y reanimando la moral de sus tropas aterrorizadas. Los historiadores modernos, al evaluar estas afirmaciones extraordinarias, deben equilibrar el evidente valor propagandístico de las fuentes egipcias con la probabilidad histórica de los eventos descritos. Resulta indudable que Ramsés participó personalmente en el combate, como se esperaba de cualquier faraón guerrero, y que demostró considerable valentía personal bajo circunstancias extremadamente peligrosas. Sin embargo, la presentación egipcia de un faraón casi solitario derrotando un ejército enemigo entero mediante puro heroísmo individual constituye claramente una exageración épica. Lo que probablemente ocurrió, según el análisis de los estudiosos modernos, fue que la situación crítica en el campamento egipcio se resolvió mediante una combinación de varios factores que operaron simultáneamente. En primer lugar, los carros hititas que habían penetrado en el campamento egipcio aparentemente perdieron cohesión táctica en su momento de victoria. Las tripulaciones de los carros, en lugar de mantener su formación y presionar su ventaja, comenzaron a saquear el campamento egipcio, recolectando botín y dispersándose en busca de tesoros. Este comportamiento, aunque comprensible desde una perspectiva humana, dado que los soldados antiguos frecuentemente consideraban el pillaje como una parte legítima de su compensación, resultó tácticamente desastroso. Los carros dispersos y desorganizados presentaban objetivos mucho más vulnerables que las formaciones compactas y coordinadas, permitiendo que las fuerzas egipcias que permanecían organizadas los atacaran con mayor efectividad. En segundo lugar, aunque el grueso del ejército egipcio había sido dispersado o permanecía demasiado distante para intervenir, una unidad de élite conocida en las fuentes como los Nearín apareció en el campo de batalla en el momento crucial. El origen exacto de estos Nearín ha sido objeto de considerable debate académico. Algunas interpretaciones sugieren que constituían una fuerza de reserva canaanita o amorita que había sido destacada para operar independientemente del ejército principal, mientras que otras propuestas los identifican como mercenarios extranjeros o tropas egipcias que habían marchado por una ruta alternativa. Independientemente de su identidad precisa, su llegada al campo de batalla en el momento oportuno cambió fundamentalmente la dinámica del combate. Atacando los carros hititas dispersos desde el flanco, los Nearín contribuyeron significativamente a detener el avance enemigo y crear suficiente espacio para que las fuerzas egipcias desorganizadas comenzaran a reagruparse. Mientras tanto, elementos de la división de Ta, que había acelerado su marcha al escuchar los sonidos del combate adelante, comenzaron a llegar al campo de batalla, reforzando la posición egipcia y disuadiendo a los hititas de renovar su asalto con plena fuerza. Lo que resulta particularmente revelador sobre la batalla de Kadesh es lo que las fuentes egipcias no dicen. A pesar de las afirmaciones triunfalistas del poema de Pentaur, la realidad táctica sugiere que el resultado de la batalla fue, en el mejor de los casos, un empate. Ramsés logró evitar el desastre completo que había amenazado cuando su ejército fue sorprendido y dispersado, y las fuerzas egipcias mantuvieron el control del campo de batalla inmediato al finalizar el día de combate. Sin embargo, esta supervivencia difícilmente constituía la victoria decisiva que el faraón había buscado al lanzar su campaña. La ciudad de Kadesh, el objetivo estratégico de toda la expedición, permanecía firmemente en manos hititas. El ejército hitita, aunque había fallado en destruir las fuerzas egipcias o capturar al faraón, permanecía intacto como una amenaza formidable. Las inscripciones egipcias mencionan brevemente que hubo combates adicionales durante el día siguiente a la batalla principal, sugiriendo que ninguno de los dos bandos había logrado una victoria tan completa como para forzar al otro a retirarse inmediatamente del área. Enfrentado con esta situación ambigua, Ramsés aparentemente tomó la decisión de retirarse hacia territorio egipcio.
Las fuentes egipcias presentan esta retirada como una decisión voluntaria de un faraón victorioso que había logrado sus objetivos, pero el contexto estratégico sugiere que el ejército egipcio, habiendo sufrido bajas considerables y enfrentando un enemigo que todavía controlaba la ciudad fortificada que constituía el objetivo de la campaña, simplemente no estaba en posición de continuar operaciones ofensivas efectivas. La marcha de regreso a través de Siria y Canaán hacia Egipto debe haber sido una experiencia sobria para las tropas egipcias, que habían partido con expectativas de victoria decisiva y regresaban sin haber logrado sus objetivos territoriales primarios. Para Muwatalli y los hititas, la batalla también representó una oportunidad perdida. El rey hitita había logrado sorprender al ejército egipcio, dispersar 2 de sus 4 divisiones principales y crear las condiciones para una victoria potencialmente devastadora que podría haber resultado en la captura del faraón mismo. Sin embargo, la pérdida de cohesión entre sus fuerzas de carros durante el momento crítico de su éxito inicial, combinada con las intervenciones oportunas que estabilizaron la posición egipcia, permitió que Ramsés escapara de la trampa táctica. Los hititas mantuvieron el control de Kadesh y la región circundante, confirmando su posición como la potencia dominante en el norte de Siria, pero no habían logrado infligir el golpe decisivo contra el poder egipcio que podría haber alterado permanentemente el equilibrio de poder regional. Lo verdaderamente extraordinario sobre la batalla de Kadesh no fue su resultado militar, que resultó esencialmente inconcluso, sino la manera en que Ramsés transformó este empate táctico en su mayor triunfo propagandístico. Al regresar a Egipto, el faraón ordenó que la historia de su supuesta victoria heroica fuera inscrita en 1800 los muros de múltiples templos por todo el reino. El templo de Luxor, el Rameseum, en la orilla occidental de Tebas, el templo de Abidos, Abu Simbel, en Nubia, e incluso templos en sitios menores, todos recibieron versiones del Poema de Pentaur, junto con relieves elaborados que mostraban las escenas dramáticas del combate. Esta campaña de propaganda, a una escala sin precedentes, aseguró que cada egipcio que visitara cualquier templo importante del reino sería expuesto a la narrativa oficial de la batalla, presentando a Ramsés como un guerrero heroico cuyo valor personal había salvado a Egipto de la destrucción. Los relieves que acompañaban estos textos proporcionaban una narrativa visual poderosamente efectiva. Las escenas mostraban la secuencia completa de eventos: el campamento egipcio siendo establecido, la llegada súbita de los carros hititas, el caos de la batalla y, crucialmente, la figura dominante del faraón, representado a escala heroica mucho mayor que cualquier otra figura, combatiendo valientemente contra enemigos innumerables. Estas representaciones visuales eran accesibles incluso para los egipcios analfabetos, que no podían leer las inscripciones jeroglíficas, asegurando que el mensaje de la victoria faraónica alcanzara a toda la población del reino. La repetición constante de esta narrativa en múltiples sitios creaba lo que los académicos modernos reconocen como una de las campañas de propaganda política más efectivas del mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de esta propaganda triunfalista, las realidades estratégicas de la situación regional no habían cambiado fundamentalmente. Kadesh permanecía bajo control hitita y la frontera disputada entre los dos imperios continuaba siendo una fuente de tensión e inestabilidad. Durante los años que siguieron a la batalla, ambos bandos continuaron maniobras militares y diplomáticas en la región, con las ciudades-estado menores de Siria oscilando en su lealtad dependiendo de cuál potencia parecía más fuerte en un momento dado. Ramsés lanzó campañas militares adicionales hacia el norte durante los años siguientes, intentando consolidar las posiciones egipcias y presionar a los hititas, pero ninguna de estas expediciones logró el tipo de victoria decisiva que había eludido al faraón en Kadesh. La situación estratégica comenzó a evolucionar significativamente durante la década de 1260 antes de nuestra era, cuando cambios en el liderazgo hitita crearon nuevas oportunidades diplomáticas. Muwatalli II, el rey hitita que había comandado las fuerzas en Kadesh, falleció, y después de un período de disputa sucesoria, su hermano Hattusili III eventualmente aseguró el trono hitita.
Este nuevo rey enfrentaba sus propios desafíos, particularmente la creciente amenaza de Asiria en el este, un poder emergente que presionaba las fronteras orientales del imperio hitita y requería atención militar considerable. Para Hattusili, una frontera sur estable con Egipto se convirtió en una prioridad estratégica que permitiría concentrar recursos contra la amenaza asiria más inmediata. Al mismo tiempo, Ramsés también tenía razones para considerar una solución diplomática en lugar de una continuación indefinida de hostilidades militares inconclusas. Las campañas repetidas hacia Siria eran extraordinariamente costosas en términos de recursos y hombres, y no habían logrado alterar fundamentalmente el equilibrio de poder en la región. Además, el faraón se encontraba cada vez más interesado en dedicar recursos a los proyectos monumentales de construcción que consideraba esenciales para su legado, y estas empresas arquitectónicas masivas competían por los mismos recursos humanos y materiales que requerían las operaciones militares continuas. Ambos gobernantes, por lo tanto, tenían incentivos prácticos para explorar una resolución negociada de sus diferencias que permitiera a cada imperio concentrarse en otras prioridades. Las negociaciones que siguieron culminaron en el Tratado de Paz firmado alrededor del año 1259 antes de nuestra era, aproximadamente 15 años después de la batalla de Kadesh. Este acuerdo, conocido en la historia como el Tratado Egipcio-Hitita o el Tratado de Kadesh, constituye un documento de extraordinaria importancia histórica. Representa el primer tratado de paz internacional del que se preservan ambas versiones, la egipcia y la hitita. La versión egipcia, inscrita en jeroglíficos en las paredes del templo de Karnak, y la versión hitita, escrita en caracteres cuneiformes en tablillas de arcilla encontradas en los archivos de Hattusa, permiten a los historiadores modernos comparar cómo cada parte presentó los términos del acuerdo a sus propias poblaciones. El tratado establecía una paz perpetua entre los dos imperios, comprometiéndose mutuamente a no atacarse y a defenderse contra enemigos comunes. Las fronteras se fijaron esencialmente donde habían estado antes de la batalla de Kadesh, reconociendo el control hitita sobre el norte de Siria, mientras confirmaban la dominación egipcia sobre las regiones meridionales de la zona. El acuerdo incluía también provisiones para la extradición mutua de fugitivos políticos, una cláusula que reflejaba las realidades de la política del cercano Oriente Antiguo, donde los disidentes y pretendientes al trono frecuentemente buscaban refugio en reinos rivales. Para sellar la alianza de manera particularmente sólida, se acordó que Hattusili enviaría a una de sus hijas para convertirse en esposa de Ramsés, un matrimonio dinástico que simbolizaría la unión de las dos casas reales en amistad perpetua. Este matrimonio diplomático se celebró con considerable ceremonia varios años después de la firma del tratado inicial. La princesa hitita, que recibió el nombre egipcio de Mazor-Neferure al llegar a Egipto, viajó hacia el sur acompañada de una procesión elaborada que transportaba su dote y regalos del rey hitita al faraón. Su llegada fue celebrada con festivales por todo Egipto, y Ramsés ordenó que el evento fuera conmemorado mediante inscripciones monumentales que describían la ocasión como evidencia de cómo incluso los grandes reyes extranjeros reconocían la supremacía del faraón egipcio. La princesa hitita se convirtió en una de las esposas del vasto harén real, aunque su posición política como símbolo vivo de la alianza egipcio-hitita le otorgaba un estatus especial que trascendía su rango formal en la jerarquía matrimonial del faraón. El tratado egipcio-hitita estableció una paz que duraría por el resto del reinado de Ramsés y más allá, permitiendo que ambos imperios disfrutaran de una estabilidad regional sin precedentes. Para Egipto, esta paz liberaba recursos considerables que el faraón podía ahora dirigir hacia lo que realmente consideraba su legado más importante: la construcción de monumentos arquitectónicos de escala y magnificencia sin igual. Durante las décadas que siguieron al tratado, Ramsés lanzó un programa de construcción que por su ambición y alcance no tuvo paralelo en la larga historia de la civilización egipcia. El proyecto más espectacular de este programa fue indudablemente el complejo de templos de Abu Simbel, excavado en la roca viva de un acantilado en Nubia, al sur de la primera catarata del Nilo.
Este sitio remoto fue seleccionado deliberadamente para proyectar el poder del faraón hacia los territorios nubios del sur, recordando a las poblaciones de esa región que el poder de Egipto se extendía mucho más allá del valle principal del Nilo. El gran templo de Abu Simbel presenta su fachada más famosa: 4 estatuas colosales del faraón sentado, cada una alcanzando aproximadamente 20 metros de altura, flanqueando la entrada al templo. Estas figuras masivas, talladas directamente de la roca del acantilado, representan a Ramsés portando la doble corona de las 2 tierras, su expresión serena transmitiendo majestad divina y poder absoluto. La escala de estas estatuas es tal que las figuras de la familia real representadas junto a las piernas del faraón, que medirían varios metros si estuvieran solas, parecen minúsculas en comparación. El interior del gran templo se extendía profundamente en la montaña, con una serie de cámaras y pasillos decorados con relieves que celebraban las hazañas militares del faraón, particularmente la batalla de Kadesh. El santuario más interno del templo contenía 4 estatuas sentadas, representaciones de los dioses Ptah, Amón-Ra y Ra-Horakhti, junto con el propio Ramsés divinizado, equiparándose así directamente con las principales divinidades del panteón egipcio. Los arquitectos del templo lo diseñaron con tal precisión astronómica que 2 veces al año, durante los equinoccios, los primeros rayos del sol al amanecer penetraban directamente a través de toda la longitud del templo para iluminar estas estatuas en el santuario interior, un fenómeno que demostraba el extraordinario conocimiento astronómico y las habilidades de ingeniería de los constructores egipcios. Adyacente al gran templo, Ramsés ordenó la construcción de un templo menor dedicado a su amada esposa Nefertari y a la diosa Hathor. Este templo, aunque más pequeño que el principal, resultaba excepcional por una característica sin precedentes. Su fachada presentaba 6 estatuas colosales de altura igual, 4 representando al faraón y 2 a la reina. Esta aparente igualdad en la representación era extraordinaria en el arte egipcio, donde las figuras femeninas, incluso de las reinas, tradicionalmente se mostraban a escala mucho menor que las de los faraones. La dedicación de un templo completo a Nefertari, junto con esta representación casi igualitaria, reflejaba el afecto genuino que Ramsés sentía por esta esposa particular y el respeto que tenía por su papel como gran esposa real. Mientras los monumentos de Abu Simbel surgían de la piedra nubiana, Ramsés dirigía simultáneamente proyectos de construcción igualmente ambiciosos en el corazón mismo de Egipto. En la orilla occidental de Tebas, frente a los grandes templos de Karnak y Luxor, el faraón ordenó la construcción de su templo funerario, una estructura masiva que las generaciones posteriores conocerían como el Rameseum. Este complejo arquitectónico no solo serviría como lugar de culto para el faraón después de su eventual muerte, sino que también funcionaba como un centro económico y administrativo de considerable importancia durante su vida. El diseño del Rameseum seguía el patrón tradicional de los templos funerarios reales egipcios, con una serie de patios progresivamente más elevados y restringidos que conducían hacia el santuario interior más sagrado. Pero la escala del complejo superaba considerablemente a la mayoría de sus predecesores. La característica más impresionante del Rameseum era una estatua colosal del faraón sentado que originalmente dominaba el primer patio del templo. Esta figura, tallada en un solo bloque de granito rosa traído desde las canteras de Asuán, se estima que pesaba más de 1000 toneladas y alcanzaba una altura de aproximadamente 17 metros cuando estaba intacta. El traslado de este monolito desde las canteras hasta el sitio de construcción, una distancia de más de 200 kilómetros a lo largo del Nilo, representa una hazaña de ingeniería que desafía la imaginación moderna. Miles de trabajadores deben haber estado involucrados en el proceso, utilizando trineos de madera, rodillos, cuerdas y la fuerza bruta humana para mover gradualmente la enorme piedra, aprovechando probablemente las inundaciones anuales del Nilo para transportar el bloque en barcazas especialmente construidas durante la parte del viaje que podía realizarse por agua. Los muros del Rameseum estaban cubiertos con relieves elaborados que narraban las hazañas del faraón,
prestando particular atención, como era de esperarse, a la batalla de Kadesh. Estas escenas presentaban los momentos dramáticos del combate con gran detalle visual, mostrando la confusión de la batalla, los carros en movimiento, los soldados cayendo y, por supuesto, la figura heroica del faraón en el centro de la acción. Sin embargo, el templo también incluía escenas de las ceremonias religiosas asociadas con el culto funerario real, representaciones de las procesiones de dioses que aseguraban el paso del faraón al más allá, y textos religiosos diseñados para garantizar la inmortalidad espiritual del gobernante. El complejo incluía también almacenes masivos para guardar las ofrendas dedicadas al culto del faraón difunto, bibliotecas para los textos sagrados y residencias para los sacerdotes que mantendrían perpetuamente los rituales funerarios. En Tebas misma, Ramsés emprendió adiciones significativas a los dos grandes complejos templarios que ya dominaban la ciudad, Karnak y Luxor. En Karnak, el vasto complejo dedicado principalmente al dios Amón, el faraón ordenó la construcción de un gran salón hipóstilo que constituiría uno de los espacios interiores más impresionantes del mundo antiguo. Este salón, iniciado por su padre Seti I, pero completado y decorado bajo Ramsés, contenía 134 columnas de piedra maciza, las 12 columnas centrales alcanzando más de 20 metros de altura y más de 3 metros de diámetro. El efecto de caminar entre este bosque de piedra debe haber sido abrumador para los antiguos visitantes, creando una atmósfera de majestuosidad divina que reforzaba el poder de los dioses y, por extensión, del faraón que servía como su intermediario terrenal. Cada una de estas columnas masivas estaba cubierta con relieves intrincados e inscripciones jeroglíficas que celebraban las relaciones del faraón con las divinidades, narraban sus logros militares y proclamaban su legitimidad divina. Los capiteles de las columnas adoptaban la forma de flores de papiro, abiertas o cerradas, evocando los pantanos primordiales del mito de creación egipcio. El techo del salón, sostenido por estas columnas monumentales, estaba decorado con estrellas doradas contra un fondo azul oscuro, recreando la bóveda celeste y simbolizando que el templo constituía un microcosmos del universo mismo. Los rayos de luz que penetraban a través de las ventanas de celosía en la parte superior de las paredes creaban dramáticos efectos de claroscuro que magnificaban la sensación de misterio y santidad del espacio. En el templo de Luxor, ubicado aproximadamente 2 kilómetros al sur de Karnak y conectado a este mediante una avenida procesional flanqueada por esfinges, Ramsés añadió un nuevo patio frontal precedido por un pilono masivo. Frente a este pilono, el faraón ordenó la erección de 6 estatuas colosales de sí mismo y 2 obeliscos de granito rosa, agujas de piedra que se elevaban hacia el cielo, simbolizando los rayos del sol divino. Uno de estos obeliscos permanece en su ubicación original en Luxor, mientras que el otro fue transportado a París en el siglo XIX y ahora se encuentra en el centro de la Place de la Concorde, un regalo del gobierno egipcio a Francia que ha permitido que millones de personas en Europa occidental contemplen directamente un monumento creado por Ramsés hace más de 3 milenios. Las paredes del pilono de Luxor fueron decoradas con relieves monumentales que, predeciblemente, representaban escenas de la batalla de Kadesh. Estas imágenes presentaban el ahora familiar repertorio iconográfico: el faraón en su carro, disparando flechas contra los enemigos hititas, las fuerzas egipcias atacando la ciudad fortificada y los enemigos huyendo en desorden ante la furia divina del gobernante egipcio. La repetición constante de estas imágenes en múltiples templos por todo Egipto aseguraba que la narrativa oficial de la batalla permaneciera prominente en la conciencia pública egipcia, transformando un empate táctico histórico en una victoria legendaria grabada en piedra para la eternidad. Sin embargo, quizás el aspecto más notable del programa de construcción de Ramsés no fue la creación de nuevos monumentos, sino su práctica sistemática de apropiarse de estructuras existentes erigidas por faraones anteriores. Por todo Egipto, el faraón ordenó que sus artesanos reemplazaran los cartuchos reales, los óvalos distintivos que contenían los nombres jeroglíficos de los gobernantes, de monumentos construidos por sus predecesores con su propio nombre.
Esta práctica, aunque no sin precedentes en la historia egipcia, fue llevada a cabo por Ramsés con una sistematicidad y escala sin paralelo. Estatuas que habían sido talladas siglos antes para representar a otros faraones fueron apropiadas simplemente mediante la reinscripción de sus bases y la modificación de sus cartuchos para llevar el nombre de Ramsés. Esta usurpación de monumentos anteriores servía múltiples propósitos prácticos y simbólicos. Desde una perspectiva puramente pragmática, resultaba considerablemente más rápido y económico reinscribir estatuas existentes que crear nuevas esculturas colosales desde cero, dado el alcance extraordinario del programa de construcción de Ramsés, que se extendía desde Nubia en el sur hasta el delta en el norte. La reutilización de monumentos anteriores permitía al faraón maximizar el número de sitios que mostraban su nombre y su imagen sin requerir los recursos que hubiera demandado la construcción completamente nueva en todos estos lugares. Sin embargo, esta práctica también tenía dimensiones ideológicas significativas. Al reemplazar los nombres de faraones anteriores con el suyo propio, Ramsés efectivamente borraba sus memorias del registro monumental, apropiándose no solo de sus estatuas físicas, sino también del crédito por su creación en la percepción de generaciones futuras. El resultado de esta campaña de construcción y usurpación sin precedentes fue que el nombre y la imagen de Ramsés II se volvieron omnipresentes en el paisaje egipcio de una manera que ningún otro faraón había logrado. Un viajero del mundo antiguo que recorriera Egipto desde las cataratas Nubias hasta el Mediterráneo encontraría el nombre de Ramsés inscrito en prácticamente todos los templos importantes, vería sus estatuas colosales dominando ciudades y sitios religiosos, y contemplaría relieves que celebraban sus hazañas en innumerables muros de piedra. Esta ubicuidad del nombre real creaba una impresión de permanencia e inevitabilidad del gobierno de Ramsés, sugiriendo que su dominio sobre las dos tierras representaba no un accidente temporal de la historia, sino una expresión del orden cósmico mismo. Los recursos necesarios para sostener este programa de construcción monumental eran asombrosos. Miles de canteros trabajaban en las canteras de granito de Asuán, las minas de turquesa del Sinaí y las canteras de piedra caliza que se extendían a lo largo de ambas orillas del Nilo. Los escultores y artesanos que decoraban estos monumentos con relieves intrincados y textos jeroglíficos representaban una fuerza laboral especializada de considerable tamaño, hombres que habían dedicado años a perfeccionar sus habilidades y que ahora las aplicaban continuamente a los proyectos del faraón. Los ingenieros que diseñaban estos complejos arquitectónicos, calculando las proporciones correctas y asegurando la estabilidad estructural de edificios que estaban destinados a durar eternamente, constituían una élite técnica cuyo conocimiento se transmitía cuidadosamente de generación en generación. Las cuadrillas de trabajadores que transportaban los materiales, erigían las estructuras y realizaban el trabajo físico pesado se contaban por decenas de miles. Contrario a la imagen popular que a menudo asocia la construcción de monumentos egipcios con trabajo esclavo forzado, la evidencia arqueológica moderna sugiere una realidad más compleja. Aunque ciertamente había trabajadores forzados entre la mano de obra de construcción, particularmente prisioneros de guerra de las campañas militares del faraón, una proporción sustancial de los trabajadores eran campesinos egipcios que prestaban servicio laboral temporal como una forma de impuesto durante los meses de inundación cuando sus campos permanecían bajo agua y no podían ser cultivados. Estos trabajadores recibían raciones de comida, alojamiento básico y supervisión médica, y su trabajo, aunque indudablemente agotador, estaba organizado dentro de un sistema burocrático elaborado que mantenía registros detallados de asistencia, productividad y distribución de recursos. Las ciudades de trabajadores asociadas con los principales proyectos de construcción, como la famosa comunidad de Deir el Medina que albergaba a los artesanos que decoraban las tumbas reales en el Valle de los Reyes, proporcionan perspectivas fascinantes sobre las vidas de las personas que realmente creaban estos monumentos. Los documentos preservados de estos sitios revelan comunidades organizadas con su propia jerarquía interna,
donde capataces supervisaban cuadrillas de trabajadores, escribas mantenían registros meticulosos y médicos atendían las inevitables lesiones y enfermedades que resultaban del trabajo físico pesado. Estos documentos también revelan aspectos sorprendentemente mundanos de la vida antigua: disputas sobre salarios atrasados, quejas sobre la calidad de las raciones de comida, peticiones de días de ausencia por circunstancias familiares y ocasionalmente incluso huelgas laborales cuando las condiciones se volvían intolerablemente difíciles. Mientras Ramsés transformaba el paisaje físico de Egipto mediante sus construcciones monumentales, el paso inexorable del tiempo comenzaba a cobrar su precio, inevitable incluso sobre el cuerpo del faraón. Los años se acumulaban, transformando al joven guerrero que había cabalgado hacia Kadesh en un gobernante anciano cuyo reinado se extendía mucho más allá de lo que cualquiera hubiera anticipado. La longevidad extraordinaria de Ramsés, que eventualmente gobernaría entre 66 y 67 años, representaba tanto una bendición como un desafío para el reino. Por un lado, proporcionaba una continuidad y estabilidad notables, permitiendo que proyectos a largo plazo se completaran bajo la dirección consistente de un solo gobernante. Por otro lado, creaba complicaciones dinásticas sin precedentes a medida que el faraón sobrevivía a generación tras generación de sus propios hijos. La primera gran esposa real de Ramsés, la amada Nefertari, falleció alrededor del año 24 de su reinado, probablemente a mediados de la década de 1250 antes de nuestra era. Su muerte representó una pérdida personal profunda para el faraón, quien había compartido con ella las primeras décadas cruciales de su gobierno. La tumba que Ramsés ordenó construir para Nefertari en el Valle de las Reinas constituye uno de los monumentos funerarios más bellamente decorados de todo el antiguo Egipto. Sus paredes están cubiertas con pinturas vibrantes que representan a la reina difunta en su viaje a través del mundo subterráneo, guiada por divinidades protectoras hacia su transformación final en un espíritu glorificado en la presencia de los dioses. Los colores de estas pinturas, preservados durante más de 3 milenios en el ambiente seco de la tumba sellada, mantienen una frescura que permite a los observadores modernos contemplar estas imágenes casi exactamente como las vieron los antiguos egipcios. Después de la muerte de Nefertari, otras esposas de Ramsés asumieron roles más prominentes en la corte real. Isetnofret, quien había dado a luz a varios de los hijos más importantes del faraón, incluyendo al príncipe Khaemwaset, un erudito y sacerdote que supervisó importantes trabajos de restauración en monumentos antiguos, se convirtió en una figura cada vez más visible en los registros de la corte. Sin embargo, a medida que los años continuaban acumulándose, Ramsés también se enfrentaba a la tragedia repetida de sobrevivir a sus hijos. Los príncipes que habían sido designados como herederos aparentes, que habían ocupado posiciones de autoridad por todo el reino como extensiones del poder del faraón, fallecían uno tras otro debido a enfermedad, accidentes o simplemente la edad avanzada, ya que muchos de ellos habían alcanzado edades considerables mientras esperaban suceder a su aparentemente inmortal padre. El príncipe Amunjer-Kepeshef, el primogénito de Ramsés y Nefertari, quien había sido preparado desde su juventud para asumir eventualmente el trono, murió durante el reinado de su padre. Le siguió el príncipe Ramsés, otro hijo prominente que había servido como comandante militar. El príncipe Pareherwenemef, que había ocupado posiciones sacerdotales importantes, también precedió a su padre en la muerte. Esta sucesión de tragedias familiares continuó a lo largo de las décadas, con al menos una docena de los hijos de Ramsés falleciendo antes que él. Cada una de estas muertes debe haber golpeado al faraón anciano con peso creciente, recordándole que incluso el poder divino de un faraón no podía proteger a sus seres queridos de la mortalidad. Finalmente fue el 13º hijo de Ramsés, un príncipe llamado Merem-Ptah, nacido de su esposa Isetnofret, quien sobreviviría para heredar el trono de las dos tierras. Para cuando Merem-Ptah ascendió al poder después de la eventual muerte de su padre, él mismo era ya un hombre de edad avanzada, probablemente en sus 60 años.
Este patrón de sucesión tardía crearía desafíos para la dinastía, ya que los faraones que seguían a Ramsés tendían a tener reinados relativamente cortos antes de sucumbir a su propia mortalidad, creando cierta inestabilidad dinástica que contrastaba marcadamente con las décadas de continuidad que el largo reinado de Ramsés había proporcionado. Durante los últimos años de su vida, Ramsés continuó participando en las ceremonias religiosas que definían el papel del faraón, aunque su participación física en campañas militares o en la supervisión directa de proyectos de construcción necesariamente disminuyó. Los relieves de sus últimas décadas a menudo lo muestran sentado en lugar de pie, una concesión a las realidades físicas de la edad avanzada. Sin embargo, la ficción oficial de la juventud eterna del faraón se mantenía cuidadosamente en las representaciones idealizadas que continuaban mostrándolo como un guerrero vigoroso, independientemente de su condición real. Esta discrepancia entre la realidad física y la representación ideal reflejaba la naturaleza fundamentalmente simbólica de la institución faraónica, donde el gobernante individual importaba menos que el papel divino que encarnaba. La muerte finalmente llegó para Ramsés alrededor del año 1213 antes de nuestra era, cuando el faraón había alcanzado la edad excepcional de aproximadamente 90 años. Para las generaciones de egipcios que habían nacido y vivido toda su vida durante su reinado, la muerte del faraón debe haber parecido un evento verdaderamente cataclísmico, el final de una era que había definido su comprensión del mundo. Los rituales funerarios que siguieron fueron sin duda de magnificencia sin precedentes, aunque los detalles específicos no han sido preservados en las fuentes sobrevivientes. El cuerpo del faraón fue sometido al elaborado proceso de momificación que los egipcios habían perfeccionado a lo largo de siglos, un procedimiento que duraba aproximadamente 70 días e involucraba la extracción de los órganos internos, el tratamiento del cuerpo con sales desecantes y, finalmente, el envoltorio del cadáver preservado en capas de lino impregnado con resinas. La tumba, preparada para recibir el cuerpo real, era apropiadamente grandiosa. Ramsés había ordenado la excavación de una tumba en el Valle de los Reyes, el cementerio real donde los faraones del Imperio Nuevo habían sido enterrados durante siglos, buscando protección contra los saqueadores en el aislamiento del valle desértico. La tumba de Ramsés, designada por los arqueólogos modernos como KV7, era la más grande jamás construida en el Valle de los Reyes, extendiéndose más de 100 metros dentro de la roca de la montaña y comprendiendo múltiples cámaras y pasillos decorados con textos religiosos y escenas del viaje del faraón difunto a través del mundo subterráneo. Desafortunadamente, la ubicación de la tumba en un lecho de río antiguo la ha hecho vulnerable a las inundaciones repetidas a lo largo de los milenios, y el interior ha sufrido daños considerables que han complicado su exploración arqueológica. Sin embargo, el descanso del faraón en su tumba original resultaría ser temporario. Durante el período de inestabilidad que siguió al final del Imperio Nuevo, aproximadamente un siglo después de la muerte de Ramsés, el Valle de los Reyes se convirtió en objeto de saqueos sistemáticos por parte de ladrones de tumbas que buscaban los tesoros que habían sido enterrados con los faraones. Los sacerdotes responsables de mantener los cultos funerarios reales, alarmados por esta profanación, tomaron la extraordinaria decisión de trasladar las momias reales desde sus tumbas individuales a escondites secretos, donde podrían ser protegidas colectivamente. La momia de Ramsés fue removida de KV7 y pasó por varios traslados durante los siglos siguientes, finalmente siendo depositada en un escondite conocido como la tumba de Deir el-Bahari, una cámara sepulcral reutilizada en los acantilados de la orilla occidental de Tebas. Allí, la momia del gran faraón permaneció oculta, junto con los cuerpos preservados de decenas de otros faraones y miembros de la realeza, protegida por el secreto de su ubicación del saqueo que había destruido tantos otros entierros reales. Este escondite permaneció desconocido para el mundo moderno hasta el año 1881, cuando una familia local de Luxor, que había descubierto la tumba años antes y había estado vendiendo secretamente objetos de su interior, finalmente reveló su ubicación a las autoridades arqueológicas. El descubrimiento causó sensación internacional,
proporcionando a los estudiosos acceso a las momias de algunos de los gobernantes más famosos del antiguo Egipto, incluyendo no solo a Ramsés II, sino también a su padre Seti I, su hijo Merem-Ptah y faraones ilustres de otras dinastías. La momia de Ramsés, cuando fue finalmente examinada por los científicos modernos, reveló información fascinante sobre el hombre detrás de los monumentos colosales. Los estudios antropológicos determinaron que el faraón había medido aproximadamente 1,75 m de altura, considerablemente más alto que el promedio egipcio de su época, una estatura física que habría contribuido a su presencia imponente durante su vida. El análisis del cabello preservado en su momia mostró que había sido naturalmente rojizo o rubio rojizo, un color relativamente poco común, pero no desconocido entre los antiguos egipcios. Los exámenes médicos revelaron que el faraón anciano había sufrido de artritis severa, particularmente en sus caderas y columna vertebral, y que había experimentado problemas dentales significativos, incluyendo abscesos que deben haberle causado dolor considerable durante sus últimos años. Estudios más recientes han sugerido que Ramsés posiblemente sufría de una condición conocida como espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la columna vertebral y puede causar fusión gradual de las vértebras. A pesar de estas aflicciones que claramente empeoraron con la edad, la evidencia indica que el faraón mantuvo un vigor notable hasta edad muy avanzada, continuando cumpliendo sus funciones ceremoniales y apareciendo públicamente ante sus súbditos. La expresión del rostro momificado, aunque distorsionada por miles de años de desecación, todavía transmite una sensación de dignidad aristocrática que conecta al observador moderno directamente con el individuo histórico que una vez gobernó el imperio más poderoso del mundo antiguo. La preservación de la momia en sí misma ha requerido intervenciones modernas para prevenir su deterioro continuo. En el año 1976, cuando los científicos egipcios notaron que la momia estaba siendo atacada por hongos y mostraba signos de degradación acelerada, el cuerpo del antiguo faraón fue transportado a París para un tratamiento de conservación especializado. Este viaje extraordinario, que involucró el transporte del cuerpo momificado de 3.000 años de antigüedad en un avión moderno, captó la imaginación pública internacional. Al llegar a Francia, la momia fue recibida con honores militares apropiados para un jefe de Estado visitante, un reconocimiento simbólico de que Ramsés había sido en su época el gobernante del reino más antiguo y prestigioso del mundo conocido. Los especialistas franceses en conservación trataron la momia con radiación gamma para eliminar los hongos y aplicaron técnicas avanzadas de preservación para estabilizar los tejidos antiguos. Después de este tratamiento exitoso, la momia regresó a Egipto y fue exhibida en el Museo Egipcio de El Cairo, donde se convirtió en una de las atracciones más populares para los visitantes que venían a contemplar los tesoros del antiguo Egipto. Durante décadas, los visitantes podían pararse frente a la vitrina que contenía los restos momificados de Ramsés, mirando directamente el rostro del faraón que había vivido hace más de 3 milenios. Esta experiencia de conexión directa con un individuo histórico tan remoto tenía un impacto profundo en muchos observadores, haciendo que la historia antigua pareciera súbitamente inmediata y tangible, en lugar de abstracta y distante. En abril de 2021, la momia de Ramsés participó en otro evento espectacular que demostró que su capacidad para capturar la imaginación pública no había disminuido después de 3.200 años. El gobierno egipcio organizó el Desfile Dorado de los Faraones, una procesión elaborada que trasladó las momias de 22 faraones y reinas desde el Museo Egipcio, en la Plaza Tahrir, hasta el nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en el distrito de Fustat de El Cairo. Las momias fueron transportadas en vehículos especialmente diseñados, decorados con motivos faraónicos, acompañadas por música inspirada en temas antiguos y una coreografía dramática que incluyó iluminación espectacular de monumentos antiguos a lo largo de la ruta. Ramsés II, como el más famoso de los faraones incluidos en el desfile, ocupó una posición prominente en esta procesión, y su traslado fue presenciado por millones de espectadores, tanto en las calles de El Cairo
como a través de transmisiones televisivas internacionales. Este evento moderno, con toda su tecnología contemporánea y su coreografía elaborada, de alguna manera cumplía las intenciones originales del propio Ramsés. El faraón había dedicado su vida a asegurar que su nombre y su memoria persistirían a través de los milenios, y el hecho de que su cuerpo preservado pudiera ser objeto de tal atención y veneración más de 3000 años después de su muerte, demostraba que había tenido éxito en esta ambición fundamental, de manera que pocos otros seres humanos en la historia han logrado. La procesión de 2021, vista por millones alrededor del mundo, servía como confirmación moderna de que Ramsés había efectivamente alcanzado la inmortalidad que todos los faraones buscaban. El legado de Ramsés II en la historia egipcia subsiguiente fue inmediato y profundo. Durante las décadas y siglos que siguieron a su muerte, su reinado fue recordado como una edad dorada de poder, prosperidad y logros monumentales. Los faraones posteriores, enfrentando desafíos cada vez más difíciles a medida que el imperio nuevo gradualmente declinaba en poder, frecuentemente invocaban el nombre y el ejemplo de Ramsés como un ideal al cual aspirar. Varios faraones subsiguientes adoptaron el nombre de Ramsés en homenaje al gran predecesor, intentando apropiarse de algo de su prestigio mediante la asociación nominal. Sin embargo, ninguno de estos gobernantes posteriores lograría igualar los logros del Ramsés original, y sus reinados generalmente palidecían en comparación con las 6 décadas de gloria que el segundo Ramsés había proporcionado. La ubicuidad de los monumentos de Ramsés en el paisaje egipcio aseguraba que su memoria permaneciera viva mucho después de que los detalles específicos de su reinado se desvanecieran de la memoria popular. Incluso siglos después, cuando el antiguo Egipto había sido conquistado sucesivamente por persas, griegos y romanos, y la civilización faraónica tradicional había dado paso a nuevas culturas y religiones, las estatuas colosales y los templos masivos de Ramsés permanecían como testimonios silenciosos de su poder. Los viajeros griegos que visitaron Egipto durante el período helenístico vieron estos monumentos y los atribuyeron a un faraón que llamaron Ozymandias, una corrupción del nombre de trono de Ramsés, User-Matre. Este nombre eventualmente inspiraría el famoso poema del poeta inglés Percy Bysshe Shelley en el siglo XIX, Ozymandias, que reflexiona sobre la inevitabilidad de que incluso los imperios más poderosos y los gobernantes más orgullosos eventualmente caigan en el olvido. Sin embargo, la ironía de ese poema, con su mensaje sobre la futilidad de la ambición humana frente al paso del tiempo, es que Ramsés ha demostrado ser notable excepción a la regla que Shelley articulaba. Mientras que la mayoría de los gobernantes poderosos de la antigüedad son conocidos solo por especialistas académicos, si es que son recordados en absoluto, Ramsés II permanece como una figura reconocida en la cultura popular moderna. Su nombre es familiar para millones de personas que tienen solo un conocimiento superficial de la historia del antiguo Egipto. Sus monumentos continúan atrayendo a millones de turistas cada año, generando admiración y asombro similar al que deben haber provocado cuando fueron construidos por primera vez. Las imágenes de sus estatuas colosales, particularmente las de Abu Simbel, se han convertido en íconos que simbolizan la grandeza de la civilización egipcia antigua en el imaginario global. El estudio académico moderno de Ramsés y su reinado ha proporcionado perspectivas matizadas que van más allá de las narrativas propagandísticas que el propio faraón promovió. Los egiptólogos han documentado cómo su práctica de usurpar monumentos anteriores, aunque efectiva para multiplicar su presencia en el paisaje, ha complicado considerablemente el trabajo de reconstruir la historia egipcia, ya que determinar qué monumentos fueron originalmente construidos por Ramsés versus cuáles fueron simplemente reinscritos por él requiere análisis cuidadoso. Los estudios de la batalla de Kadesh han revelado las discrepancias entre las afirmaciones triunfalistas egipcias y la realidad militar más ambigua, proporcionando lecciones sobre cómo los gobernantes antiguos manipulaban la información para propósitos políticos, una práctica que resuena con dinámicas políticas modernas. Al mismo tiempo, esta investigación académica también ha profundizado la apreciación por los logros genuinos del reinado de Ramsés.
Los estudios arquitectónicos han revelado la extraordinaria sofisticación técnica involucrada en la construcción de sus monumentos, desde los cálculos astronómicos precisos que alineaban los templos con eventos celestiales hasta las soluciones ingenieriles que permitían el transporte y erección de obeliscos que pesaban cientos de toneladas. El análisis del tratado egipcio hitita ha demostrado la sofisticación diplomática de las relaciones internacionales del mundo antiguo, desafiando nociones simplistas sobre sociedades primitivas. Los estudios económicos han iluminado cómo el Estado egipcio movilizaba y gestionaba los enormes recursos necesarios para sostener tanto las campañas militares como los proyectos de construcción monumentales. La fascinación moderna con Ramsés se extiende más allá de los círculos académicos hacia la cultura popular, donde el faraón aparece regularmente en novelas históricas, documentales televisivos y ocasionalmente películas que intentan recrear su época. Aunque muchas de estas representaciones populares toman libertades considerables con los hechos históricos conocidos, su proliferación demuestra el atractivo duradero de la figura de Ramsés como símbolo de poder absoluto, ambición sin límites y el deseo humano de trascender la mortalidad mediante logros que perduren a través de las generaciones. En cierto sentido, Ramsés ha demostrado ser más exitoso en su búsqueda de inmortalidad que prácticamente cualquier otro ser humano que haya vivido. Mientras que la mayoría de las personas desaparecen completamente de la memoria colectiva apenas unas generaciones después de su muerte, y mientras que incluso los gobernantes más poderosos de la antigüedad son conocidos solo por sus nombres en libros de historia especializados, Ramsés permanece como una presencia viva en la conciencia cultural contemporánea, una figura cuya imagen y logros continúan capturando la imaginación de millones de personas más de 3 milenios después de que tomara su último aliento. Esta persistencia extraordinaria en la memoria humana no es accidental, sino el resultado directo de las decisiones conscientes que Ramsés tomó durante su vida. Comprendió, quizás mejor que cualquier otro gobernante de su tiempo, que el poder no radica únicamente en la fuerza militar o en la riqueza económica, sino en la capacidad de controlar la narrativa, de inscribir la propia versión de los acontecimientos en soportes que resistirán el paso de los siglos. Sus monumentos de piedra, precisamente porque fueron construidos a una escala tan masiva y con materiales tan duraderos, han sobrevivido cuando palacios de madera, registros en papiro y memorias orales han desaparecido sin dejar rastro. Las imágenes que ordenó tallar en las paredes de los templos, las inscripciones jeroglíficas que proclamaban sus victorias, las estatuas colosales que reproducían su imagen idealizada, todos estos elementos fueron diseñados deliberadamente para asegurar que su nombre resonara a través de las edades. Sin embargo, la evaluación histórica de Ramsés debe reconocer tanto sus logros genuinos como las limitaciones y contradicciones de su legado. Fue, sin duda, un administrador competente que mantuvo la estabilidad de Egipto durante décadas en un período cuando el mundo mediterráneo enfrentaba considerables desafíos. Fue un constructor visionario cuyas creaciones arquitectónicas representan algunas de las mayores hazañas de ingeniería de la antigüedad. Fue un diplomático astuto que comprendió que la paz negociada podía ser más valiosa que la victoria militar ambigua. Fue un gobernante que proporcionó a sus súbditos décadas de relativa prosperidad y que, evidentemente, gozó de considerable popularidad entre su pueblo durante su vida. Al mismo tiempo, debemos reconocer que gran parte de lo que sabemos sobre Ramsés proviene de fuentes que él mismo controlaba y que fueron diseñadas específicamente para glorificar su imagen. La batalla de Kadesh, presentada en innumerables monumentos como una victoria triunfal, fue en realidad un empate táctico que no logró ninguno de los objetivos estratégicos originales de la campaña. La práctica sistemática de usurpar monumentos de predecesores, aunque efectiva para multiplicar su presencia en el paisaje, constituía esencialmente una forma de falsificación histórica que complicaba la comprensión precisa del pasado. El costo humano de sus ambiciosos proyectos de construcción, aunque difícil de cuantificar con precisión en las fuentes disponibles, debe haber sido considerable, con miles de trabajadores dedicando años de labor agotadora para crear monumentos destinados principalmente a glorificar a un solo individuo.
La paradoja fundamental de Ramsés es que fue simultáneamente excepcional y completamente típico de su tiempo. Fue excepcional en su longevidad, en la escala de sus construcciones, en su habilidad para manipular la propaganda real y en el éxito final de su búsqueda de inmortalidad. Sin embargo, fue también enteramente típico en sus valores, sus ambiciones y sus métodos, que reflejaban las normas de la ideología faraónica que había evolucionado a lo largo de milenios. Lo que le distingue no es que fuera fundamentalmente diferente de otros faraones, sino que fue capaz de llevar las prácticas y ambiciones convencionales de su oficio a una escala sin precedentes, explotando las oportunidades que le proporcionaron su largo reinado y los recursos del imperio que heredó. Para las generaciones que vivieron bajo su gobierno, Ramsés debe haber sido una presencia abrumadora que definía completamente su comprensión del mundo. Los egipcios que nacieron en los primeros años de su reinado y que sobrevivieron hasta edades avanzadas vivieron toda su vida bajo el mismo faraón, sin conocer otro gobernante. Esta continuidad extraordinaria proporcionaba estabilidad, pero también creaba una sensación de permanencia que podía parecer casi sobrenatural, como si Ramsés fuera verdaderamente el dios viviente que la ideología oficial proclamaba. Cuando finalmente murió, su desaparición debe haber creado un vacío psicológico enorme para una población que no podía recordar un tiempo cuando no hubiera estado presente. Los monumentos que Ramsés dejó tras de sí han cumplido funciones muy diferentes en las distintas épocas que han transcurrido desde su muerte. Para los egipcios de las generaciones inmediatamente posteriores, estos monumentos servían como recordatorios de una era dorada, puntos de referencia de un tiempo cuando Egipto parecía invencible y cuando los recursos del Estado permitían creaciones de magnificencia aparentemente ilimitada. Para los conquistadores extranjeros que posteriormente dominaron Egipto, los persas, los griegos tolemaicos, los romanos, estos monumentos representaban la grandeza de una civilización antigua que ahora estaba bajo su control, testimonios de la antigüedad y el prestigio de la tierra que habían conquistado. Para los viajeros medievales y los primeros exploradores europeos modernos, las ruinas de los templos de Ramsés evocaban asombro y misterio, estructuras inexplicables cuya construcción desafiaba la comprensión. Con el desarrollo de la egiptología como disciplina científica durante los siglos XIX y XX, los monumentos de Ramsés adquirieron nuevos significados como fuentes de información histórica que debían ser documentadas, analizadas y preservadas. Los jeroglíficos que cubrían sus paredes, una vez descifrados mediante la piedra de Rosetta en las décadas de 1820, revelaron vastas cantidades de información sobre la historia, la religión y la organización social del antiguo Egipto. Los relieves proporcionaban evidencias sobre tecnología militar, prácticas ceremoniales y relaciones internacionales. Las inscripciones ofrecían fechas, nombres y acontecimientos que permitían a los historiadores reconstruir cronologías precisas y comprender las conexiones entre Egipto y sus vecinos. En nuestra propia época, caracterizada por preocupaciones sobre el cambio climático, la conservación del patrimonio cultural y los desafíos de gestionar el turismo masivo, los monumentos de Ramsés plantean nuevas cuestiones sobre nuestras responsabilidades hacia el pasado. Las estructuras que han sobrevivido 3000 años enfrentan ahora amenazas sin precedentes. La contaminación atmosférica que erosiona gradualmente las superficies de piedra, las variaciones de humedad que dañan los pigmentos antiguos, el desgaste mecánico causado por millones de visitantes y, en algunos casos, la inestabilidad política que dificulta los esfuerzos de conservación sistemáticos. La pregunta de cómo equilibrar el acceso público a estos sitios, que pertenecen en algún sentido a toda la humanidad como parte de nuestro patrimonio cultural compartido, con la necesidad de protegerlos de la degradación inevitable que resulta de ese mismo acceso, no tiene respuestas fáciles. El caso de Abu Simbel, donde la comunidad internacional cooperó para salvar los templos de las aguas crecientes del lago Nasser, representa un modelo inspirador de lo que puede lograrse cuando existe voluntad política y recursos adecuados. Sin embargo, ese proyecto excepcional requirió circunstancias igualmente excepcionales, una amenaza clara e inmediata, un plazo definido para la acción,
y la disponibilidad de fondos sustanciales de múltiples países. La conservación rutinaria de los innumerables sitios arqueológicos que requieren atención constante es un desafío mucho más prosaico, pero igualmente importante, que no genera los mismos titulares ni moviliza los mismos recursos con facilidad. Mientras reflexionamos sobre el legado de Ramsés desde la perspectiva de nuestro propio momento histórico, caracterizado por sus propias ansiedades y desafíos, resulta instructivo considerar qué aspectos de su historia resuenan con mayor fuerza en la conciencia contemporánea. La ambición desmedida del faraón, su deseo de proyectar poder mediante construcciones monumentales, su manipulación cuidadosa de la información pública, su capacidad para transformar resultados ambiguos en narrativas de triunfo absoluto, todas estas características encuentran paralelos reconocibles en el comportamiento de líderes políticos modernos. Al mismo tiempo, su búsqueda de la inmortalidad mediante logros duraderos, su inversión en proyectos que trascendían su propia vida, y su comprensión de que el verdadero poder radica no solo en dominar el presente, sino en dar forma a cómo el futuro recordará ese presente. Estas aspiraciones tocan algo profundamente humano que trasciende las particularidades de cualquier época específica. En última instancia, Ramsés II nos fascina no solo porque fue poderoso o porque construyó monumentos impresionantes, sino porque su historia ilustra posibilidades y limitaciones fundamentales de la ambición humana. Logró algo que casi ningún otro ser humano ha logrado: asegurar que su nombre y su memoria persistirían durante milenios después de su muerte. Los monumentos que ordenó construir siguen en pie, testimonio tangible de su existencia y su poder. Su momia preservada permite que personas separadas de él por más de 3000 años miren directamente su rostro. Sus inscripciones continúan siendo leídas y estudiadas, proporcionando información valiosa sobre su tiempo. En todos estos sentidos, Ramsés triunfó espectacularmente en su búsqueda de inmortalidad. Sin embargo, esta inmortalidad tiene sus propias ironías y limitaciones. El Ramsés que conocemos es fundamentalmente una construcción, una imagen cuidadosamente elaborada que el propio faraón diseñó para la posteridad. El hombre real que vivió detrás de esta fachada propagandística, con sus dudas privadas, sus afectos personales, sus miedos y sus esperanzas más íntimas, permanece en gran medida inaccesible para nosotros. Los monumentos que nos dejó hablan elocuentemente sobre cómo quería ser recordado, pero nos dicen relativamente poco sobre quién era realmente cuando no estaba actuando el papel ceremonial de faraón. La inmortalidad que logró es, en este sentido, la inmortalidad de una máscara pública más que de una persona completa. Además, aunque el nombre de Ramsés ha sobrevivido cuando incontables otros nombres se han perdido, el mundo que conoció y el sistema de significados que daba sentido a su vida han desaparecido casi por completo. Los dioses egipcios a quienes dedicó templos magníficos ya no son adorados. La ideología faraónica que sostenía su poder divino ya no es creída. El propio Egipto que gobernó, con sus tradiciones milenarias y su cultura distintiva, fue transformado más allá del reconocimiento por sucesivas olas de conquistadores y cambios culturales. Ramsés sobrevive en la memoria, pero sobrevive en un mundo que habría encontrado incomprensible, siendo admirado por razones que probablemente habrían considerado secundarias o irrelevantes respecto a lo que él mismo valoraba. Esta dislocación entre las intenciones originales de Ramsés y el significado que sus monumentos tienen para nosotros plantea cuestiones filosóficas intrigantes sobre la naturaleza del legado histórico. Podemos decir que Ramsés realmente logró la inmortalidad si la forma específica en que es recordado difiere tan dramáticamente de cómo deseaba ser recordado. ¿O debemos concluir que cualquier persistencia en la memoria humana, independientemente de la forma que tome, constituye un tipo de victoria sobre la mortalidad? Estas preguntas carecen de respuestas definitivas, pero su formulación nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias relaciones con el pasado y nuestras propias ambiciones de dejar huellas duraderas. 3200 años después de que Ramsés pronunciara sus últimas palabras, su nombre sigue siendo pronunciado diariamente por guías turísticos en Luxor,
por profesores en aulas de historia alrededor del mundo, por narradores de documentales y autores de libros. Sus estatuas colosales continúan dominando los paisajes donde las erigió, provocando asombro en nuevas generaciones de visitantes. Su momia preservada yace en un museo moderno, testimonio físico directo de su existencia histórica. Sus templos siguen en pie, desafiando el paso del tiempo con una terquedad que parece casi vindicar las ambiciones grandiosas que los motivaron. En todos estos sentidos tangibles, Ramsés el Grande sigue presente entre nosotros, un visitante de un pasado inconmensurablemente distante que ha logrado, contra todas las probabilidades, mantener su lugar en la historia viva de la humanidad. Su reinado representa tanto una culminación como un punto de inflexión en la larga historia del antiguo Egipto. Fue la última expresión verdaderamente grandiosa de la civilización faraónica en su apogeo, un momento cuando los recursos, la estabilidad y la voluntad política convergieron para permitir creaciones de magnificencia sin precedentes. Después de Ramsés, Egipto nunca recuperaría completamente ese nivel de poder y confianza. Los siglos siguientes traerían declive gradual, divisiones internas, invasiones extranjeras y finalmente la pérdida definitiva de la independencia política. En este sentido, Ramsés marca el final de una era, la última flor gloriosa de una civilización que había florecido a lo largo de 3000 años, pero que ahora se aproximaba a su ocaso. Cuando miramos los monumentos de Ramsés hoy, vemos simultáneamente múltiples realidades superpuestas. Vemos las creaciones físicas de una civilización antigua, testimonios de sus capacidades técnicas y sus valores culturales. Vemos los instrumentos de propaganda de un gobernante ambicioso que buscaba controlar su propia narrativa histórica. Vemos fuentes invaluables de información histórica que nos ayudan a comprender un período crucial de la historia humana. Vemos patrimonio cultural que pertenece a toda la humanidad y que debemos esforzarnos por preservar. Y vemos, finalmente, símbolos del deseo humano universal de trascender los límites de una vida individual, de crear algo que perdure después de que nosotros mismos hayamos desaparecido. Ramsés el Grande vivió hace más de 3 milenios, en un mundo tan diferente del nuestro que apenas podemos imaginarlo. Sin embargo, las ambiciones que lo motivaron, los deseos que impulsaron sus construcciones monumentales y las esperanzas que depositó en la piedra y la inscripción siguen siendo reconociblemente humanos. En la distancia inmensa que nos separa de él, podemos ver tanto cuánto ha cambiado la humanidad como cuánto permanece fundamentalmente igual. Sus monumentos nos recuerdan que somos parte de una historia que se extiende mucho más allá de nuestras propias vidas, herederos de incontables generaciones que vinieron antes y antepasados de incontables generaciones que vendrán después. Y nos desafían a considerar qué legados dejaremos nosotros mismos, qué testimonios de nuestro paso por este mundo sobrevivirán para ser contemplados con asombro por personas que vivirán siglos o milenios después de que hayamos desaparecido.